invitado con Mario Alfonso Echávez. Amigos de Nexo Televisión, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cita los jueves. Un placer estar acompañándolos. A las personas que nos siguen a través de las diferentes aplicaciones, hoy, como siempre, Cable Éxito, Telemática, la página Mario Alfonso Chávez y todas esas aplicaciones que hay, aparte en Ábrego, en Río de Oro. Pues, como siempre, un invitado muy especial. Hoy tenemos uno de lujo. Creo que la palabra lujo queda corta por la dimensión del invitado, por lo que vamos a hablar. Se trata de Luis Eduardo Páez García, historiador, periodista, poeta, hoy presidente de la Cámara de la Academia de Historia de Ocaña. Pues toda una gran connotación, Luis Eduardo. Es un placer tenerlo aquí en Nexo Televisión, la conexión que nos une. Bienvenido. Muchas gracias, Mario Alfonso. Para mí también es un placer estar con usted aquí, con Nexo Televisión y todas las diferentes personas que nos están escuchando en este momento y nos están viendo. Es realmente, Mario, importante porque es decir, se trata de apoyar un poquitico la actividad que se ha venido haciendo desde hace muchos años en materia de historia, de cultura, y me siento muy complacido, Mario. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos indagar un poco sobre Luis Eduardo, porque la verdad que lo conocemos siempre metido en el mundo de la literatura, de los libros, en las conferencias, como un guía, ¿cómo se llama? Un cultor. Hijo, naturalmente, de una persona que tiene un nombre muy importante para nosotros, Luis Eduardo Páez Curbel, y de doña Margarita García Páez. A nombres, caramba, para sus progenitores, Luis Eduardo. Creo que la vena de la historia y de la pluma fina viene por ahí, ¿no? Sí, definitivamente, Mario. Yo creo que de las experiencias bonitas que yo tuve fue haber nacido en la casa donde mi papá fue historiador, intelectual. Mi abuelo había sido igualmente intelectual, Justiniano J. Páez. Mi mamá apoyó toda la actividad que yo comencé a desarrollar desde que estaba estudiando en el Colegio Caro, y le da uno como por comenzar a escribir sus poemitas, su primera cosa. Yo siempre encontré en Margarita el apoyo, el entusiasmo con que ella miraba lo que yo hacía, y eso fue determinante para que yo comenzara poco a poco a acercarme a la escritura literaria y luego a la investigación. Bueno, siempre a los invitados me gusta preguntarles esa parte, ¿no? La parte de su niñez, cómo transcurrió, pero entendiendo que uno muchas veces dice, no, es que en casa de herrero asadón de palo, como contradiciendo un poquitico las tradiciones, pero en el caso suyo, Luis Eduardo, tenerle el papá, Luis Eduardo Páez Curbel, que tiene, digamos, un importante significado en la historia, no tanto política, sino cultural de Ocaña, es un peso fuerte para un hijo. Su desarrollo, digamos, de niño, en la escuela, en el colegio, en la universidad, vino acompañado de ese gran proceso, o usted era un poquito independiente o siguió como esa línea. A ver, Mario Alfonso, hay un factor que es muy importante que se conozca, porque tal vez la mayoría de personas no lo conocen, y es que yo no alcancé a conocer a mi padre. Papá murió en el año de 1950. En el mes de junio yo tenía 4 meses de nacido apenas, de tal manera que no tuve la fortuna de conocerlo, de recibir sus abrazos, sus afectos, y me tocó a través de todo el tiempo aprender a conocerlo a través de la memoria histórica de mi propia casa, de mamá y de mi abuelo, que yo alcancé a ese sí a conocerlo ya muy viejito, pero fundamentalmente de los amigos de mi padre. Cosa curiosa, Mario Alfonso, siendo papá un líder conservador, los mejores amigos que tuvo fueron liberales. Un contemporáneo de él, Alejo Amaya Villamil, hijo del autor del libro Los genitores, el doctor Alejo Amaya, era de la misma edad de papá. Fueron contemporáneos, estudiaron juntos, y era un liberal de aquellos de ese tiempo, periodista radical, y fue el mejor amigo de mi padre. Bueno, yo los conocía a todos ellos, a Ciro Osorio Quintero, liberal también, que fue periodista del Espectador en Barranquilla hasta que falleció. Conocí a Jorge Pacheco Quintero, amigo personal de mi padre, liberal también. Y a una serie de personas como Rafael Contreras Navarro, maestro de música que conocemos todos, de la generación de mi padre. Y cada uno de ellos, Mario Alfonso, me fue alimentando la biografía mental que yo tenía de papá. Y llegué a conocerlo tanto que siento
como si yo lo hubiera conocido personalmente. Es más, sueño con mi padre sin haberlo visto nunca, y eso para mí es muy satisfactorio, porque le contaba yo a mis hijos, eso hace que la identidad de uno con la familia no se pierda. Pero mire qué bonita explicación nos da, porque yo tenía la sensación que tiene usted hoy de su papá, que usted de pronto sus primeros años de vida habían sido guiados por su señor padre, pero doña Margarita sí estuvo ahí siempre, pues obviamente en ese proceso de ser la mamá de Luis Eduardo, de llevar esos valores y de tener ella como esa responsabilidad de legado de don Luis Eduardo, ¿no? Creo que en ella recayó todo ese legado. Absolutamente toda la responsabilidad. Mire esto, Mario Alfonso. En el año 1969 yo tenía 19 años, junto con un amigo que ya terminó, que debe estar en este momento en Bogotá. Él terminó Derecho, trabajó con el Estado, ya es pensionado. Álvaro Omeara Quintero. Publicamos un periódico que se llamó Combate. Salieron como 5 números. Era difícil desde aquel tiempo, y lo sigue siendo todavía, sacar una edición en papel de un periódico. En la imprenta de Pava, ahí por Miraflores, con una dificultad muy grande para conseguir la publicidad, porque había que buscar a ver que usted está de acuerdo, que colabore con nosotros, bueno, y ustedes de qué van a hablar en el periódico. Había, Mario, una cosa que ya no hay, que yo la alcancé a percibir: la censura política. El alcalde se me escapa el nombre, de apellido Pineda. A la alcaldía había que ir a firmar un documento de compromiso de que el periódico no iba a herir honras ajenas ni a hablar mal de esto y aquello. Como un tema digamos, de ética. De ética. Y en algún momento hicimos un comentario no malintencionado ni ofensivo con relación al maestro Rafael Contreras Navarro y la Escuela de Bellas Artes de Ocaña, no atacándolo, sino diciendo: bueno, maestro, ¿usted por qué se gasta menos del presupuesto que hay y devuelve plata para Bogotá cuando la Escuela de Bellas Artes necesita más? Bueno, ¿para qué fue más? Todos los amigos del maestro Rafael, incluyendo el alcalde municipal, se enfurecieron, y llegó a la casa un policía. Salió mi mamá, dijo: a la orden, nos estamos buscando a Luis Eduardo Páez, que lo manda a llamar el alcalde. Entonces el policía, en aquel momento, Mario, la policía municipal me llevó hasta la alcaldía, y allá recibí la reprimenda del doctor Pineda. Me dijo: le dije que no se pusieran a tocar a la gente. Dije yo: pero es que yo no he dicho nada malo, simplemente, Dios, no señor, si vuelvo a ver un comentario de esa índole, le suspendo el periódico de una vez. Bueno, mamá se moría de risa, sí. Y mamá siempre estuvo pendiente de lo que yo estaba haciendo, y la recuerdo con muchísima gratitud y afecto, porque así yo me equivocara, mamá siempre estaba al lado mío. Cuando comencé a publicar mis primeros poemas con un seudónimo en la cartelera del Colegio Caro, mamá cogía los poemas, los leía. Mamá siempre le gustó leer muchísimo, y le gustaba la poesía, la música, el bolero. Y me dijo: qué bonito que ya comenzaste a hacer, así como tu papá comenzó a escribir sus primeras cositas cuando estaba en el Colegio Caro, vos lo estés haciendo ahora. Mario, y toda la vida, desde que yo tenga memoria, mamá siempre estuvo al lado mío. Cuando salió el primer poemario, que lo publiqué a los 24 años, mamá estaba feliz como si hubiera ganado la lotería. Bueno, doña Margarita, ¿a qué se dedicaba en esa época? Ella tuvo la biblioteca, pues que se le dio el nombre de su señor padre, que los que tuvimos la ocasión de conocer, o tuvimos en la ocasión, no, el privilegio de conocer la biblioteca Páez Courbel, nos dimos un gusto muy extraordinario. ¿Cómo ha sido el tránsito de ella? ¿Cómo fue en esos momentos? ¿Ella a qué se dedicaba? ¿Era bibliotecaria? ¿Cuál era la profesión de doña Margarita, con la que tuve el honor de también trabajar, gracias a Dios, de niño, de joven? Tuve ocasión de acompañarla con otras damas ocaña, haciendo lo mismo, periodismo, ¿no? Haciendo una radio muy especial. Ella estudió, ¿cómo fue el rol de ella? Mario, cuando murió mi papá, a los 2 años de morir, papá murió en el 50, en el 52, estaba el doctor Lucio Pavón Núñez de ministro de Educación. Y pues Lucio había sido uno de los grandes amigos de papá. Entonces, como una especie de retribución a esa amistad, creó una de las bibliotecas públicas importantes que se hicieron en aquel momento en Colombia, con
el Instituto Caro y Cuervo y fue la Biblioteca Paz Escurber, le puso el nombre del amigo que él quería tanto. Y también la oportunidad de que mi madre, viuda muy joven, tuviera un recurso económico para poder sacar adelante a los 3 hijos que habían quedado de Paz Escurber. Entonces mamá fue bibliotecaria desde el año 1952 hasta 1984, cuando ya se retiró. Toda esa etapa, yo prácticamente puedo decir, Mario, que yo me crié en la biblioteca pública, Claro. que era llena de tertulias literarias. Música los viernes, ¿de acuerdo? Bueno, el doctor Bernardo Silva Gómez, que usted lo recordará, gran líder liberal, periodista también, iba a la biblioteca para manejar el tema del departamento Caro, que fue uno de los primeros intentos de Claro. separatismo fuertes que hubo en Ocaña. Oiga, yo conozco el tema de este departamento, la propuesta del doctor Mario Javier, pero no sabía que venía con esos antecedentes también esta Claro. iniciativa. Hay una cosa que es importante que lo sepan los ocañeros y la gente de la región. Tan pronto se crea el Departamento Norte de Santander, al par de meses comienzan los periodistas de Ocaña, que eran muy buenos en aquel momento, prensa escrita, Sí, señor. Justo Sánchez Bayona y el resto, liberales de Villanueva, a sacar notas cuestionando el Departamento Norte de Santander y diciéndole a la gente, bueno, ¿por qué nos metieron en un departamento sin consultarnos? Nosotros tenemos más tendencia a Santander que hacia el recién creado Norte de Santander. Los identificamos más con Bucaramanga que con Cúcuta. Todas esas cosas, Mario Alfonso, salieron en la prensa y están, yo tengo de pronto por ahí algunos datos de eso. Hay una fotografía impresionante tomada cerca a la iglesia de la Torcoroma, donde se ve el pueblo caminando con unas pancartas que dicen queremos anexión a Bucaramanga. Oiga, eso es algo trascendente de la época. Exactamente. Estaban terminando la construcción del Teatro Morales Berti porque se ve la escalera en la pared de lo que luego fue el Teatro Morales Berti. Ah, qué recuerdos de ese Morales Berti. Luis Eduardo, creo que hemos hablado de sus inicios, pero definamos, usted se quedó, bueno, le gustó el periodismo, le gustó escribir, la poesía, historiador, trabajar en estas causas como la Academia de Historia. ¿Dónde se siente como más cómodo? Yo lo veo a usted como periodista, además que hizo parte de importantes publicaciones, hizo escritos a publicaciones departamentales y nacionales. Mario, yo me siento bien en la parte del periodismo y en la historiografía. Es decir, en las dos cuestiones me siento muy contento y tengo desde 1988 la revista Horizontes Culturales, que es una revista eminentemente de cultura, y todo el ejercicio del periodismo cultural en el cual me he especializado. La comencé a sacar en Bogotá en formato físico, con dificultades económicas para sacarlas. Allá me ayudó mucho Alfonso Lobo Amaya, el cuentista, que en aquel tiempo tenía una rotativa y se sacaba ese periódico de la manera más artesanal que usted se puede imaginar. Pero logré reunir a los ocañeros importantes en Bogotá, los cultores, los poetas, los escritores y la gente que amaba su tierra. Ciro Osorio Quintero me colaboraba desde Barranquilla, Gilberto Núñez Sarmiento, bueno, tenía un poco de personajes importantes, colaboró Argelino Durán Quintero, que en paz descanse. Cuando me vine ya a radicar nuevamente a mi tierra en el año 1995, aquí traté de seguir con el proyecto de Horizontes Culturales, saqué como 2 o 3 números, ya no pude más tampoco. Llegaron unos muchachos de la universidad, aprovechando las nuevas tecnologías. Me dijo, Luis Eduardo, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué no saca la revista Horizontes Culturales? No deje que se pierda ese proyecto. Bueno, Mario, y me tocó aprender todo lo que es el manejo de las nuevas tecnologías, y la revista sigue saliendo hoy, Mario, va en el número 149, si no me falla la memoria, virtual. Se manda a la mayor parte de poblaciones capitales de Colombia, Panamá, donde Mario Javier Pacheco es el corresponsal, se manda a España y se manda a Venezuela. Tenemos una audiencia grandísima y hemos logrado, Mario, captar la atención de escritores muy importantes y darle posibilidad a los nuevos escritores de la región de Ocaña, poetas, ensayistas, para que vayan mostrando ahí lo que tienen.
creo que ha cumplido un papel de divulgación, un papel importante, y también de abrir las puertas a la literatura regional. Bueno, queríamos hacer esta parte casi introductoria de prácticamente medio programa para conocer, digamos, a Luis Eduardo Páez como historiador, conocer a la persona que lo han visto ustedes como presidente de la Academia de Historia, y con base en estos argumentos que son sólidos, que son muy válidos, que son muy gratificantes para quienes nos gusta y queremos Ocaña desde ese punto de vista, conocer ahora sí cómo es la historia de nuestra Ocaña. Nosotros tenemos ese, digamos, momento histórico de conocernos porque somos de la historia de Ocaña, porque somos una página importante en el país. ¿Cómo ve a Ocaña hoy, Luis Eduardo? Usted que la conoce tan de adentro, tanto de los cimientos. 455 años cumplimos este año 2025. En esos 455 años, Ocaña ha tenido momentos estelares maravillosos. Yo diría que regocijan el corazón de la misma historiografía hacia atrás, como también de la memoria histórica contemporánea. Fuimos fundados por Francisco Hernández, como todos sabemos, en un lugar estratégico que permitía y sigue permitiendo un fácil acceso a los valles del Magdalena, al río Magdalena, y también al interior de Colombia, provincia de Soto, todas estas cosas. Eso permitió un desarrollo rápido y armónico de Ocaña, de tal manera que, siendo Pamplona la ciudad fundadora de la cual sale Ocaña, porque la expedición fundadora de Ocaña sale de Pamplona, en poco tiempo Ocaña le quita a Pamplona el privilegio económico y se convierte en un epicentro poblador. Hoy, precisamente, estamos hablando del 29 de mayo, se ha hablado del 29 de mayo todos estos días, y se está hablando de la celebración del 29 de mayo. Bueno, recordemos que ese 29 de mayo del año de 1849 se crea la provincia de Ocaña. Y la provincia de Ocaña, ¿qué es? Es la aglutinación de un gran territorio, que se basó en las capitulaciones que el rey de España le dio a Francisco Fernández de Contreras, y que luego se convirtió en un ordenamiento territorial. Esa época es una época de las más brillantes que ha podido tener Ocaña. Se disparó la economía regional completamente. Se hicieron puentes, carreteras, se hicieron escuelas, colegios, se hicieron proyectos de colonización, se legisló, porque Ocaña tenía cámara provincial, se legisló para las fiestas incluso. Lamentablemente las disputas entre liberales y conservadores de aquel tiempo pues dañaron todo el proceso, y luego hay un salto hacia finales del siglo XIX, Mario, cuando el libre cambio reinaba en Colombia y se constituyen en Ocaña las compañías importadoras y exportadoras de productos. Y Ocaña se vuelve una potencia económica en el oriente colombiano y comienza a importar y a exportar de Estados Unidos y de Europa una gran cantidad de cosas. Es el momento justo en que llegan los primeros inmigrantes europeos, finalizando el siglo XIX, y comienzan a llegar los sirios y los libaneses, atraídos por el desarrollo económico tan grande que tenía la región. Bueno, más adelante sabemos que el cable aéreo terminaría disparando la economía regional, y eso es bonito porque si miramos la historia de Ocaña nos damos cuenta de que hubo hitos muy importantes que generaron progreso, desarrollo, y han venido generando históricamente desde la colonia hasta la fecha un tipo humano, racial, muy diferente al resto de poblaciones en Colombia. El ocañero, cuando hablamos de ocañero estamos hablando de toda la región, es una persona emprendedora, trabajadora, buena, amable, bueno, una cantidad de cualidades. A eso le agregamos las mujeres, que son tradicionalmente hermosas, y desde la colonia tenemos información de eso. Mario, esas cosas se van acumulando como un contenido importantísimo, pero está la parte mala también, porque así los pueblos, como tienen cosas bonitas, están las cosas malas. Y las cosas malas tienen que ver con la violencia que todos conocemos y que lo que ha hecho es variar en 200 años de actores. Claro. Luis Eduardo, dice uno, ese momento histórico de Ocaña
pues obviamente ese comercio venía por Gamarra, ¿no? El cable aéreo fue un suceso para el país y haber tenido nosotros el cable aéreo, usted tiene seguramente el registro de qué año, potenciaba Ocaña como una fuerza, ¿no? Por donde venía mucha gente y salía, así como venía mucha gente, entraba mucha mercancía y como dice usted era un fuerte económico importante, pero mire que esa balanza como que se fue desproporcionando, ¿no? Usted recuerda, Mario Alfonso, porque lógicamente tuvo que ser su amigo, fue también su amigo, el doctor Raúl Pacheco Ceballos, fue alcalde de Ocaña, historiador, científico, Premio Nacional de Ciencia de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Raúl toda la vida se preocupó mucho por la provincia. Y cuando comenzaron el trazo de la carretera, la vía al mar, Raúl decía, una carretera es capaz de acabar con una población tranquila y dulcemente. ¿Por qué razón? Porque cuando hacen la vía al mar, ya la gente sale directamente de Bogotá, sigue derecho para la costa por esa belleza recta. Ya Ocaña no va a recibir ni el bagaje económico, ni tampoco la gente se va a desplazar a otros puntos importantes económicos y Ocaña comienza a disminuir paulatinamente la capacidad. La famosa troncal. Exactamente, Mario. Y Raúl sostuvo eso y mire usted que es cierto. Una carretera daña perfectamente todo el movimiento económico. Ahora que se está hablando nuevamente de la Mata, de la carretera de la Convención La Mata. Sí. Bueno, que miren los ocañeros hoy en día, que analicen, sobre todo los ingenieros y los economistas, qué impacto económico va a tener sobre Ocaña. Va a tener un impacto bueno, va a tener un impacto malo, porque es decisivo que la carretera no le trae beneficio a todos, sino que hay poblaciones que van a sufrir el golpe certero de un nuevo concepto de vía. Bueno, hay para hablar un poco del turismo, cuando uno habla de vía, se habla de que se dinamiza la economía, se accede a nuevas fuentes de ingresos, pero cuando hablamos de turismo, la preservación histórica de Ocaña, usted ha sido vigía, su esposa, han sido de las pocas personas que han velado por la conservación del patrimonio. ¿Cómo va eso? Nosotros queremos tener una agenda cultural, turística, atractiva, y el gobernador del norte de Santander y muchos representantes hablan de esa agencia como un desarrollo turístico, pero hoy, patrimonialmente, ¿qué tenemos? Uno mira algunos municipios de Colombia que tienen menos posibilidades que Ocaña, sí, o que el Catatumbo, y están supremamente desarrollados. Ocaña, con tantas potencialidades de la región, estamos en un retraso excesivo. ¿Qué pensamiento tiene usted? Mire, Mario, nosotros hemos estado muy pendientes de todo el desarrollo turístico de la región también. Cuando se creó la ruta turística de la Gran Convención, que integra los municipios del Carmen, Río de Oro, Ocaña, La Playa y Áureo. Eso fue un regalo que el Ministerio de Cultura le hizo a Ocaña, con motivo del bicentenario de la independencia. Bueno, se esperaba que los alcaldes de los 5 municipios entendieran la importancia del turismo como generador de recursos económicos. Para nadie es un secreto que hay poblaciones como Cartagena, como Villa de Leyva, que viven exclusivamente del turismo. Bueno, los señores alcaldes no atendieron eso. Había que dar un salto cuantitativo de lo que estaban haciendo a más allá, tener una visión más amplia de cómo iba a ser la región de Ocaña con un flujo turístico internacional, no solamente nacional. ¿Y qué pasó, Mario? No le pararon bolas. Pasó el tiempo, vinieron los consultores del Ministerio de Cultura primero, luego vinieron los de Fontur y todos llegaron a la misma conclusión. El fuerte que tiene la región de Ocaña es el turismo cultural, el turismo histórico, el turismo religioso. Se metió a Ocaña en la ruta de la fe, porque Ocaña es una población mariana y al lado tiene a Río de Oro, que también es mariano, de tal manera que permite el flujo de los creyentes católicos de todo el mundo a la región. No arreglamos, Mario Alfonso, los monumentos, no limpiamos las calles de nuestras poblaciones, descuidamos los frentes de las casas, que usted recuerda, Mario, cuando llegaba diciembre los alcaldes sacaban un decreto, obligatoriamente deben
blanquear las frentes de las casas de los ocañeros. Nunca más se volvió a hacer eso. La ciudad no está bien presentada. Hay inseguridad en todas partes. No entendemos todavía la legislación, es decir, las políticas públicas que existen sobre materia de turismo. De tal manera que los alcaldes que han estado, bueno, con el respeto que me merecen todos, pero no han entendido la envergadura que tiene el turismo. Los oigo hablar permanentemente por los medios de comunicación del turismo, del agua de la Virgen, de Teorama con las piedras indígenas que tiene. Pero la pregunta que yo me hago y le hago a los alcaldes de la provincia de Ocaña, ¿qué han hecho para implementar planes concretos de desarrollo turístico que involucren a la población? Porque esa, Mario, sería la solución para el gigantesco desempleo que tiene la región y sería la salvación económica nuestra. Imagínense en el turismo religioso lo que significa para el país la imagen de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Y en todos los meses de agosto, cuando se hace esa gran celebración, que viene tanto turista, ¿no? Exactamente. Vienen a esta fiesta mariana, no va a haber un estacionamiento, el tema de las gradas, el tema de la inseguridad en el camino. Uno dice, queremos apostarle al turismo como fuente de ingreso. Eso es una propuesta válida. Y todo el mundo está explotando esas fuentes. Nosotros nos tenemos que hacer unos grandes esfuerzos y durante muchos años para empezar a acomodar, digamos, todos los sitios turísticos que tenemos, que se están quedando cortos, Luis Eduardo, porque yo veo, digamos, el templo de la Gran Convención como sitio turístico, los museos, el mirador de Cristo Rey, Santa Cruz pudiera ser otro mirador, el Agua de la Virgen, que es el principal centro, en un abandono por momentos atendido, en momentos de cuidado. Las grandes, digamos, capacidades que tenemos, posibilidades de ingresos, están muertas, están como escondidas. Se están haciendo cosas, pero muy pocas, ¿no? Se van mejorando caminos, pero como a cuentagotas. Como a cuentagotas, Mario. Mira el problema que hay con el camino de los peregrinos al santuario de la Torcoroma. ¿Hace cuántos años está usted oyendo, Mario, que ya lo van a arreglar, que ya está la plata lista, que se presupuestó el dinero y ahí sigue y sigue y sigue esto? Mire usted algo bien bonito que deben tenerlo en cuenta las autoridades en materia de turismo, la institucionalidad. Cada año, quien asista a las procesiones de Semana Santa puede ver cómo se incrementa la fe y cómo incrementa la llegada de turistas de Colombia y del exterior a la Semana Santa. Lo mismo ocurre con la festividad de la Virgen de Nuestra Señora de la Gracia de Torcoroma. Es decir, esa cantidad de gente llega bien porque se casaron con una ocañera, con un ocañero, llegan del Ecuador, llegan de Canadá, de los Estados Unidos. La gran cantidad de gente llega y va a encontrar unas condiciones un poco adversas, Mario Alfonso, porque no hemos preparado a los taxistas para que sepan llevar a los turistas a un lugar. No hemos preparado a los dueños de los hoteles, restaurantes, fondas, etcétera, para que atiendan bien la gente. No tenemos guías turísticos, Mario Alfonso, no tenemos guías turísticos. El SENA, de muy buena fe, hizo varios cursos de turistas y esas personas tuvieron que irse de Ocaña porque no tenían quien les diera trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo estamos aplicando las políticas públicas en materia de turismo? Y vuelvo a repetirlo, es la industria sin chimenea y es la redención económica de la región de Ocaña. Interesante charla con usted, Luis Eduardo. El tiempo se nos ha ido acabando. En un minuto, voy a ver si en un minuto alcanza usted a definir algo. ¿Qué viene después de la Academia de Historia? ¿Qué en juventud, en sucesores? Creo que a su hijo le gusta mucho el tema de la Academia, pero después de esta generación que usted ha manejado, que seguramente nos va a acompañar muchos años más, pero le dije alguna vez la pregunta, hay un vacío, ¿no? Sí. En líderes, en historiadores, en poetas. ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué le queda a Ocaña después de esta generación tan extraordinaria? Una pregunta muy buena que me hace usted, Mario Alfonso. Esa misma pregunta me lo han hecho los jóvenes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Así de frente, bueno, Luis Eduardo, ¿y cuando usted se muera qué? Bueno, ahí hay un reto para las nuevas generaciones. Nosotros hemos hecho lo divino y lo humano, para usar un término muy coloquial, para tratar de que los jóvenes se vinculen a la academia en semilleros de investigación. La Universidad Francisco de Paula tiene semilleros. La pregunta es por qué la universidad no hace un convenio con la Academia de Historia, que cada rato mencionan eso, para que esos muchachos comiencen a sustituirnos a nosotros, que ya estamos dándole la vuelta
a esta vida tan hermosa que hemos tenido, Mario. Pues muchas gracias, Luis Eduardo, por esas palabras. Ojalá que estos semilleros empiecen a generar una nueva posibilidad. Pues van a ser, me imagino yo, academias de historia más digitales, más que con inteligencia artificial, que nos tenemos que adaptar a ese momento. Luis Eduardo, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Nexo Televisión. Ha sido un honor, un placer tenerlo usted como historiador, como poeta, como escritor, pero lo más importante, como colega, Luis Eduardo. Mario, qué grato haber hablado nuevamente con usted. Hace rato que no teníamos la ocasión de hablar. Le agradezco mucho la invitación y le mando un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Sepan que en Luis Eduardo Páez siempre van a tener, hasta que Dios me dé vida y licencia, un amigo y la posibilidad de la colaboración en lo que yo pueda hacer. Luis Eduardo Páez García, presidente de la Academia de Historia, hoy en Nexo Televisión, la conexión que nos une. Muchas gracias a ustedes, los que están ahí en Telemáticos, igualmente en Cable Éxito, en las diferentes redes sociales, en la página Mario Alfonso Chávez Iniesta, que es el canal que nos une en Nexo Televisión. Dentro de 8 días, otro invitado muy especial, otros temas de gran interés. El invitado con Mario Alfonso Chávez.